Amigos, ¿qué tal? Hoy es 12 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Dice Juan Manuel Santos, hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan. Un nuevo llamado a la unión de esfuerzos para la consolidación de la paz en el país hizo este martes el presidente Juan Manuel Santos, quien pidió a todos los jueces y magistrados del país sumarse a la causa. Durante la entrega de las certificaciones de calidad del INCOTEC a la rama judicial, el jefe de Estado aseguró que la labor de dicho sector ha sido fundamental para otorgar los beneficios relacionados con indultos y tratamientos especiales de los casos ocurridos con ocasión del conflicto armado. Comillas, hasta hoy los jueces han concedido 191 indultos por la ley de orden público, 413 amnistías por derecho libre, 680 libertades condicionadas y 407 traslados a zonas veredales, de 1.691 situaciones resueltas judicialmente. A esto se suma la firma del decreto por parte del presidente Santos con el que se completaron 6.005 exguerrilleros que están en las zonas amnistiados por vía administrativa en cuanto a delitos políticos y conexos. Sobre el tema, el mandatario aseguró que si bien muchos sectores no están de acuerdo con la amnistía a los guerrilleros, es un acuerdo que el gobierno tiene que cumplir. Comillas, nosotros tenemos que cumplir los acuerdos. Hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan. Hay muchas de las cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción, pero el objetivo final es la paz. Si lo logramos consolidar, podremos decir al cabo de unos años que valió la pena, cierra comillas, puntualizó. En temas políticos presentamos el informe del director. Villa Lorena debe ser fortalecida. La noticia acerca de los malos vientos que soplan sobre Villa Lorena, un lugar donde reciben con amor y suma atención a los animales caídos en desgracia por no tener dueños que los quieran de veras y que una vez pasados los momentos de esplendor recién adquiridos, son abandonados, maltratados, mal alimentados, con enfermedades y sin un lugar para descansar tranquilos, sin ser molestados, son dejados a su suerte. Villa Lorena es sinónimo de amor para los animales, especialmente aquellos que han tenido la mala fortuna de no tener quien los cuide y les brinde buen trato, los alimente y se ocupe de sus dolencias y limitaciones físicas. Son muchos los que quieren tener una mascota, pero no se prepararon para tenerlo bien. Yo tengo una gata recogida en el centro comercial Chipichape. La dejaron abandonada con su cola fracturada en varias partes, sus orejas teñidas con perforaciones, laceradas y con hambre. Hoy la menina vive feliz, aunque siempre que ve la trabajadora con la escoba o un trapeador se esconde hasta que termine su labor. Fue maltratada en sus primeros días de vida, en concepto del veterinario. Hoy vive feliz con nosotros y dos más de su especie. De ahí que la labor de Villa Lorena debe recibir apoyo de la administración municipal, porque son más de 227 animales que volverían a su hábitat sin saber si estos están cerca o si los van a lanzar a la calle para que sean víctimas de los violentos que pululan por todas partes como se registra en los medios. Villa Lorena debe tener una mano tendida porque allí reciben los animales que ya no tienen quien los proteja, los alimente, los cuide con esmero, con amor. Esa tarea no debe ser interrumpida. Por el contrario, debe tener una ayuda oficial porque ahí confluyen los animales sin amos, callejeros, incluso. Tener una mascota en casa es agregar un miembro de la familia más que requiere atención y no cualquiera. Si no es así, desista de tener mascota porque ésta va a sufrir, no va a vivir en su casa con tranquilidad, no se va a sentir bien por muchas razones que debemos entender y tratar de conocer, interpretar, porque ni usted que me escucha ni yo hablamos el lenguaje de los animales. Seamos sinceros con esos animales que necesitan mucho amor y atención sin límites, pues de lo contrario sufrirán y se morirán esperando su ayuda. Es un sano consejo. En temas políticos, este fue el informe del director. Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Claudia López retractarse. Este martes se conoció un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le ordena a la senadora Claudia López retractarse de una serie de afirmaciones que expresó contra el exministro de Hacienda Luis Felipe Henao durante un debate que sostuvieron en el programa de la periodista Vicky Dávila, que la periodista Vicky Dávila conduce en la W. El tribunal ordena a la accionada Claudia Nayibe López Hernández
que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, de manera explícita y pública, se retracte de las afirmaciones realizadas en contra del accionante Luis Felipe Henao Cardona, expresando que las mismas no están comprobadas. El pasado 13 de junio, Henao Cardona instauró la acción de tutela tras considerar que lo que le dijo la congresista de la Alianza Verde no era cierto. En el programa radial, López señaló en medio de un acalorado debate, comillas, es que a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella, cierra comillas. Según el fallo, López deberá retractarse de dichas afirmaciones bajo las mismas condiciones de difusión que tuvo el mensaje que originó la presente acción de tutela, esto es, por medio radial en la emisora W Radio, en el programa radial La W con Vicky Dávila. El documento agrega que de no ser impugnado el presente fallo oportunamente, dentro de los 3 días siguientes a su notificación se remitirá a la Honorable Corte Constitucional en los términos del artículo 31 de Decreto 2591 de 1991. Piden a Santos que sancione la ley para reducir aportes a salud de pensionados. Este lunes, después de meses de discusión, fue radicado en el Congreso de la República el proyecto para reducir los aportes a salud de los pensionados y será sancionado por Juan Manuel Santos, aunque es el último acto para que esta contribución pase del 12 al 4%. Varios pensionados se han unido para presionar al gobierno y que el proyecto se convierta en una realidad. Por eso, un grupo de pensionados se unió en el colectivo Vamos por los Derechos, que en los últimos días ha recogido más de 5.000 firmas para pedirle a Santos que sancione la ley que fue presentada por el representante a la Cámara por el Polo Alirio Uribe Muñoz en la pasada legislatura. Los miembros del colectivo llevarán una carta al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República junto con las rúbricas para presionar al Ejecutivo para que se aclare el trámite de este proyecto antes de que se cumpla el plazo estipulado por la ley. En casos claves del exfiscal anticorrupción pedirán preclusión. La Fiscalía sí tendrá que revisar procesos emblemáticos de los últimos meses cuyos cursos podrían haber resultado alterados por la participación del exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy detenido y pedido en extradición, aunque el fiscal general Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros han dicho que los procesos que se adelantaban en la unidad anticorrupción no tienen ningún problema por el enredo de quien la dirigía. También han expresado que podrían ser revisados ante nuevos indicios. Caracol Radio conoció que el impulso para esas revisiones vendrá de algunos imputados, de personas que fueron objeto de investigación y hasta de captura, con decisiones que son motivo de verificación, solicitudes de revisión y hasta de preclusión. Estos son los primeros sobre los cuales se harán esas peticiones. Carlos Correa, el exalcalde de Montería y actual alto consejero para las regiones, pedirá la preclusión en su caso. Fuentes del proceso aseguraron que más allá de considerar si hubo una injerencia del director anticorrupción, están seguros de su inocencia, sin descartar que las dudas por Moreno obliguen a la Fiscalía a revisar con lupa el proceso y las decisiones que se tomaron. Escenario parecido se dibuja en el caso del actual alcalde de Montería, Marcos Pineda, otro proceso que está en el listado de investigaciones aparentemente afectadas con la reorientación que impulsó Luis Gustavo Moreno. Los dos fueron procesados por las irregularidades en los contratos para la remodelación del complejo deportivo Miguel Japilora en Montería, pero que en Bogotá motivó el enérgico llamado de atención de un juez a la Fiscalía por supuestos errores en la imputación. La compra de unos drones para la policía de tránsito terminó en una prematura solicitud de imputación de cargos y de medida de aseguramiento a un alto oficial de la policía, en ese momento comandante de tránsito y transporte, el coronel Juan Francisco Peláez. A respetar la vida de los guerrilleros de las FARC, 4 excombatientes y 8 militares, familiares, de quienes hicieron parte de esta guerrilla han sido asesinados entre abril y julio de 2017. En Colombia abundan los ejemplos históricos en los cuales los intentos de paz se frustraron por la violencia contra quienes dejaron las armas. No solo está en juego el fin de la guerra. Comillas, en Colombia se decía que al que entregaban las armas lo mataban, cierra comillas, cuenta Antonio Navarro, senador y exintegrante del M-19. Esa idea cobra importancia en el momento histórico actual. Este 10 de julio
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una segunda misión de paz en Colombia para verificar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC y para seguir la implementación de medidas de seguridad para ellos. La preocupación no es infundada. El pasado 27 de junio, con presencia de Naciones Unidas, las FARC dejaron las armas. Sin embargo, Rodrigo Londoño, excomandante de esa organización, alertó sobre el riesgo que corren las vidas de los exguerrilleros. La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados, y son varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados, cierra comillas, dijo. Se refería a los asesinatos de 4 excombatientes y 8 familiares. La historia colombiana tiene varios ejemplos de persecución contra personas que renunciaron al uso de las armas para el ejercicio político. Al guerrillero de los Llanos lo asesinaron el 6 de junio de 1957 después de haber entregado las armas junto con sus hombres. No muy lejos, en 1958 el gobierno de Alberto Lleras creó el plan de rehabilitación por medio del cual en 1959 había 6.700 hombres trabajando en 110 frentes. Uno de esos trabajadores era Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 fundaría las FARC. Él, que había guardado su arma, el pacto con el gobierno no exigía dejación ni entrega, era el inspector de la construcción de la carretera entre Aleluyas y El Carmen. Varios jefes guerrilleros silenciaron sus armas por esos días para dedicarse a diversas labores de la vida civil, pero la tranquilidad duró poco. El asesinato de Charro Negro, compañero de lucha de Marulanda, a manos de guerrilleros liberales, enterró ese intento de paz. El 11 de enero de 1960 desempolvaron las armas y la guerra continuó. Esos episodios siguen rondando como fantasmas en cada intento de paz en el país. En palabras de Álvaro Villarraga, el guerrillero desmovilizado del EPL, hoy director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, comillas, en Colombia hay una gran desconfianza histórica heredada de los pactos de paz y las desmovilizaciones de los años 50 con las guerrillas liberales, con el no respeto de la vida de los excombatientes, cierra comillas. El derramamiento de sangres de excombatientes siguió, se recrudeció a tal punto que en los años 80 Colombia fue escenario de un genocidio, tras una negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. El 28 de mayo de 1985 surgió el partido político Unión Patriótica. En las elecciones de 1986, el éxito electoral de esa colectividad fue contundente: 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 9 concejales. Entre las personas que fueron electas por la Unión Patriótica se encontraban Luciano Marín, también conocido como Iván Márquez, quien fue electo concejal y luego representante a la Cámara por Caquetá. Mientras la Unión Patriótica obtenía esos éxitos electorales, se orquestaba un plan para exterminarla. Agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes perpetraron un plan llamado el Baile Rojo. El primer asesinato se dio en Barranca Bermeja. El senador Leonardo Posada murió tras recibir varios impactos de bala. Unos 4.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de esa violencia sistemática. Comillas, los tiros que dispararon los sicarios fueron todos certeros, cierra comillas, cuenta Inelda Daza, quien hizo parte de la colectividad y se tuvo que exiliar en Suecia para no correr la misma suerte de sus compañeros. Ese genocidio empujó a muchos hacia la lucha armada, nutrió a la guerrilla, sentencia Daza. Por ejemplo, Ricardo Palmera, conocido también como Simón Trinidad, dejó todo para unirse a las FARC. El mismo camino que emprendieron Luciano Marín y Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes. Daza, que nunca compartió la lucha armada, se quedó en la vida civil, pero afirma con dolor sobre el exterminio de la Unión Patriótica que al país se le cercenó una generación de intelectuales comprometidos con la democracia. En la década de los 80 fueron asesinados 70 excombatientes amnistiados. La guerra se recrudeció. Unos 2.600 integrantes del EPL dejaron las armas el 1 de marzo de 1991. La organización creó el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, un año después, algunos ya habían decidido rearmarse: los caraballistas, una disidencia, y los comandos populares, grupos de personas que tomaban las armas para defenderse. Si bien los procesos de paz de los 90 fueron exitosos, las tasas de reincidencia no superaron el 6%. En el caso de los integrantes del EPL que operaban en el Urabá antioqueño, esa cifra alcanzó el 20%, lo que quiere decir que de unos 600 desmovilizados, 200 volvieron a las armas.
Álvaro Villarraga, que fue integrante de esa guerrilla, enfatiza en que el Estado fue el causante. Explica que los incumplimientos de los acuerdos de reincorporación devinieron en que muchos jóvenes andarán rondando por Urabá sin alternativas para rehacer su vida en la civilidad. A eso se sumó la violencia del quinto frente de las FARC y de la disidencia rearmada contra los desmovilizados. Es así que entre 1991 y 1996 se perpetraron 18 masacres contra integrantes de la Esperanza, Paz y Libertad. Además se registraron 763 ataques contra excombatientes y 2.000 contra simpatizantes de esa colectividad. El 23 de enero de 1994 fueron asesinadas 35 personas y otras 17 quedaron heridas a manos de integrantes de las FARC. Por esos hechos, en una solemne ceremonia, los comandantes guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón el 30 de septiembre del año pasado. Los familiares de los asesinados llevaban camisas estampadas con el mensaje "Las víctimas perdonamos". Entre 1989 y 2005, 847 excombatientes fueron asesinados o desaparecidos forzosamente según el estudio de la reinserción en Colombia elaborado por Fundación Cultura Democrática. Antonio Navarro fue la persona del M-19 que decidió que a Carlos Pizarro, máximo comandante de esa guerrilla, asesinado el 26 de abril de 1990, lo iban a enterrar en paz sin hacer desmanes. Unos días después, la dirigencia de esa guerrilla se reunió y unánimemente acordaron que no iban a volver a las armas. El asesinato de Pizarro dejó lecciones para que no se derrame más sangre de excombatientes. El tema de los escoltas es vital, dice Navarro. Se refiere a que es imprescindible que los cuerpos de seguridad de los guerrilleros estén conformados tanto por agentes del Estado como por desmovilizados. Los miembros de las escoltas del protegido deben contar con el visto bueno del protegido, enfatiza. Teniendo en cuenta esos antecedentes, el Estado y las FARC acordaron que las escoltas para los excomandantes de esa guerrilla serán mixtas. Con ese fin, el 12 de junio de este año, 305 guerrilleros empezaron a capacitarse en la Academia de Seguridad Privada SWAT Body Wars, ubicada en Facatativá, Cundinamarca. Los esquemas de seguridad serán coordinados por la policía y estarán integrados por personas de la Unidad Nacional de Protección y excombatientes. Las estructuras paramilitares fueron las perpetradoras de varios magnicidios y de gran cantidad de los crímenes contra los desmovilizados de otros procesos de paz. La corriente de Renovación Socialista, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN, dejó las armas el 9 de abril de 1994. De los 650 combatientes que pasaron a la vida civil, 64 fueron asesinados. José Aristizábal, quien fue negociador de ese movimiento, explica que el Estado no combatió al paramilitarismo y eso dio paso a los asesinatos. Si bien hoy las estructuras paramilitares no son de la envergadura de hace unos años, algunos focos persisten y tienen capacidad de ejercer violencia. No en vano, en el 2017 fueron asesinados 127 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Comillas, si no se le pone un tate quieto al paramilitarismo y a los asesinatos de los líderes, algunos de los excombatientes se verán tentados a volver a las armas, cierra comillas, advierten. Sobre ese punto, el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC es claro. En el punto 3 dice, comillas, el gobierno nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, cierra comillas. El avance de estructuras paramilitares en Chocó y las denuncias de la reactivación de esos grupos en otros departamentos hacen que la implementación de ese punto sea vital para la construcción de paz. El hecho preocupante es que la mayoría de los líderes asesinados vivían en zonas que fueron controladas por las FARC. Ese hecho coincide con lo que Aristizábal cuenta frente a los asesinatos que vinieron después de la entrega de las armas de la CRC. Comillas, hubo una estigmatización a comunidades rurales, cierra comillas, cuenta. Para acabar con esa estigmatización, Villarraga propone una reforma en la doctrina de la fuerza pública. No se puede seguir viendo a los excombatientes como terroristas, dice,
sino que deben ser vistos como aliados al propósito común de construir la paz. Una persona que habló bajo la condición de no revelar su identidad y que hizo parte del Comité de Revisión Estratégica e Innovación, reuniones en las cuales se discuten cambios en el norte de las Fuerzas Armadas, afirma que en todas las fuerzas ya se empezó a dar ese cambio de doctrina que incluso se viene dando hace varios años debido a que se veía venir el proceso de paz con las FARC. Un ejemplo de esos cambios se dio en el ejército. El 7 de agosto de 2016, el general del ejército Alberto Mejía le entregó al general Juan Pablo Rodríguez la doctrina Damasco, que contiene los nuevos manuales en los que se basará su accionar esa fuerza. Los cambios se evidencian, por ejemplo, en lo que han llamado los soldados y multimisión, que ya no solo se enfocarán en tareas de orden público, sino que apoyarán las labores como el medio ambiente, la atención de desastres y la atención humanitaria. Lo que se plantea es que el ejército no solamente tiene la capacidad de combatir grupos guerrilleros, sino que puede cumplir múltiples funciones, dice esa misma persona. Lo que está en juego además es la apuesta de vivir como personas civilizadas que no necesitan la violencia para dirimir sus diferencias, también la legitimidad del Estado y la implementación de lo acordado con la guerrilla. En palabras del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, la reconciliación pasa también por la recuperación de confianza general, de la confianza en las instituciones, que finalmente es el objetivo al que hay que llegar para lograr una paz estable y duradera. Imelda Daza cree que el asunto remite a la ética. Comillas, si uno es humanista o es creyente, tiene que respetar la vida de todos los seres humanos, cierra comillas. Villarraga concluye con una advertencia que retrata el desafío que tiene el país para cambiar una cultura política que durante más de 100 años ha sido permeada por la violencia, comillas, de llamar terroristas a los indultados a que sucedan atentados contra ellos. Hay solo un paso, cierra comillas. Hasta aquí temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.